Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a armar este pequeño circuito. La intención es que podamos pasar lo que es un circuito electrónico y montarlo físicamente en un protoboard. Bueno, entonces vamos a ver los materiales que vamos a utilizar y el procedimiento que vamos a realizar. Entonces vean, lo primero que tenemos aquí es una fuente de voltaje de corriente directa de 5 volts. Anteriormente estábamos utilizando la fuente que se iba a construir, pero en este caso también podemos utilizar sin problema los cargadores de los celulares. Como podemos darnos cuenta, aquí en la parte de arriba de los cargadores trae señalado cuál es el voltaje con el que trabajan. Veamos aquí y podemos darnos cuenta que trae input y output. En input tenemos 100, 240 volts, 50-60 Hz, 0.2 amperios. Y a la salida te entrega 5 volts de corriente directa y te entrega 1 amperio. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser un cargador como una fuente de alimentación para energizar nuestro circuito. Podemos utilizar cualquier cargador que tengamos en nuestras casas. Lo más importante es que pues tengamos la etiqueta en la cual podamos ver el voltaje con el que están trabajando, el voltaje que te entrega el cargador, la fuente de voltaje. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos modelos diferentes, pero que los dos igual me entregan 5 volts. Entonces, puedo utilizar el que yo quiera. ¿Sale? Bueno, entonces, la fuente de voltaje de 5 volts de corriente directa sería esta, y la que vamos a utilizar va a ser esta. Luego, aquí me pide que ponga una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica que vamos a utilizar en este caso es una resistencia de 220 volts, 220 ohms, perdón, dije volts, pero son ohms, 220 ohms. Bueno, las resistencias eléctricas de 220 ohms son estas, ¿sale? Son estas. El valor de cada resistencia lo podemos saber por las bandas que trae. Cada resistencia trae 3 bandas, 4 bandas, hasta 5 bandas, y conocemos el valor dependiendo del color que tiene asignado un valor numérico. Entonces la resistencia de 220 ohms le corresponde el color rojo, rojo y café. Rojo, rojo, café. Si lo vemos por esta parte, aquí tendríamos el rojo, luego sigue el rojo y luego sigue el café, y hasta atrás al último aparecen dos tipos de colores de banda. Puede ser dorada, puede ser plateada, principalmente. Existe otro color, y eso te indica el margen de error, la tolerancia que tiene la resistencia. ¿Por qué? Porque por el código de color, que es rojo, rojo, café, significa que te entrega 220 volts, pero ese valor nunca es exacto, siempre puede variar. Dependiendo de la banda que tiene acá, tiene una tolerancia. Si tú lo mides con un multímetro, te puede dar 221, 222, también te puede dar 219 ohms. Todo eso va a depender del color de la banda que tenemos atrás. Como les comentaba, existe la banda dorada, la banda plateada, y eso te indica el porcentaje de error que pueda tener o la tolerancia, mejor dicho, de esta resistencia. Pero bueno, vamos a considerar que tiene 220 ohms esta resistencia. Entonces, la resistencia que vamos a utilizar va a ser esta.
Luego, siguiendo el circuito eléctrico, me marca que utilice un LED, un diodo LED, emisor de luz. Entonces, como ya sabemos y ya habíamos visto en las clases anteriores, el LED tiene dos pines, tiene polaridad, entonces uno es el ánodo y otro es el cátodo. Entonces, vean, aquí tenemos un LED, igual ya habíamos mencionado en videos anteriores cómo podemos distinguir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. ¿Sale? Bueno, ahí está. Y por último tenemos el símbolo eléctrico de tierra, que significa el negativo. Este es un símbolo que representa la tierra y físicamente no se puede tener algún elemento físico tangible que represente la tierra, pero es importante considerarla, tierra o masa. Luego, si se dan cuenta, aquí en el circuito eléctrico yo puse de un color lo que son los símbolos eléctricos de los dispositivos que vamos a conectar, y con otro color los conductores. Tenemos aquí un conductor de color rojo, otro conductor de color rojo y otro conductor de color rojo. Para ello vamos a hacer uso de los jumpers, que ya habíamos visto en las clases anteriores, de los jumpers. Aquí en este caso pues estoy utilizando jumpers macho de diferentes colores, macho de diferentes colores. Ahí está. Y por último, vamos a poner el protoboard, en donde vamos a montar nuestro circuito. Bueno, entonces vamos a comenzar con el procedimiento. Para pasar el voltaje de corriente directa del cargador al proto, pues vamos a utilizar un cable USB, mini USB. Sale, entonces el cable USB pues lo vamos a conectar a la salida del cargador, y ahora vamos a cortar el cable. Y vean, entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser cortar el cable para encontrar los conductores. En el video anterior los comentarios que me hicieron fue de que qué material empezaban a comprar, y bueno, pues por el momento solamente no les voy a exigir o a pedir que compren material a fuerza. Yo les había dejado un comentario en Classroom para decirles que lo consiguieran a medida de sus posibilidades. Si ustedes ahorita en este momento no tienen la posibilidad de conseguir el material, no se preocupen. Si ustedes tienen la posibilidad de pedir material a la tienda que yo les recomendé, pero si ustedes tienen alguna otra tienda que les pueda mandar material, pues pueden hacerlo sin ningún problema, pero eso ya va a depender de sus posibilidades. En este caso no es una práctica con la que vaya a tener valor. Yo lo estoy haciendo con la intención de que conozcan el procedimiento para hacer la conexión, pero pues no se va a evaluar como tal. ¿Sale? Entonces, vean, lo que yo estoy haciendo ahorita es cortar dos pines, de los cuales ya habíamos visto en la clase anterior, me parece.
Ya corté aquí el cable. Si se dan cuenta tiene dos colores, uno que parece como café y el otro negro. Seguramente el negro es el positivo y el café es tierra. Y si no, pues ahorita lo vamos a determinar. Si se dan cuenta, es un cable, tiene varios conductores muy delgados. Esto pues complica un poco trabajar con el protoboard porque al momento de meter el cable cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque pues se doblan los cablecitos, como son muy pequeños se doblan. Entonces para ello utilizamos esto, que son los pines que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita va a ser soldarlos a estos pines, los cables, con la intención de que me sea más fácil poder trabajar con ellos en el proto al momento de meterlos. Entonces yo lo que voy a hacer es que con mucho cuidado voy a conectarlo aquí y ahorita le voy a poner un puntito de soldadura. Entonces, bueno, vean, yo estoy mostrando todo el procedimiento para que si ustedes, como les comentaba, tienen las posibilidades de repetir la práctica, lo hagan. Pero no es obligatorio. Bueno, vean, yo aquí lo que tengo es un cautín. Ya lo conecté y tengo de este lado la soldadura. Entonces lo que voy a hacer ahorita, vean, si yo toco aquí, se comienza a derretir. Entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser ponerle un punto de soldadura para que mis conductores no se muevan principalmente, porque si no al momento de estar trabajando se puede desconectar. Entonces bueno, vean, yo acá tengo ahí está, y lo que voy a hacer va a ser ponerle un punto de soldadura. Y ahí está. Vale, entonces bueno, vean, ya tengo conectado uno, ahora voy a conectar el otro. Entonces con mucho cuidado acomódenlo de tal forma que no vaya a hacer contacto con el otro pin. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahorita va a ser ponerle soldadura al otro. Ok, entonces a ver, lo revisamos y me parece que está bien. Ahí está. Bueno, entonces ya quedó bien. Entonces, bueno, vean, lo voy a desconectar un cautín. Y ahí está. Y ahí está ya. Entonces, ahora sí, como yo ya tengo conectado así nos quedaría. ¿Vale? Entonces, de esa manera te permite que ya cuando tengas el proto puedas conectar fácilmente tu fuente aquí al proto. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos nuestra fuente preparada para ahora sí conectar el cargador a nuestra toma de 110 volts.
Y ahí está. Bueno, entonces vean, lo que vamos a hacer ahorita va a ser, ya estamos listos ahora sí para conectar nuestro circuito eléctrico. Entonces, bueno, vamos a arreglar un poco aquí porque pues nunca es bueno tener en desorden nuestra área de trabajo. Ahí está. Entonces los pines pues ya no los vamos a utilizar, ya los pusimos aquí y los reservamos. Bueno, ya tenemos los jumpers, tenemos la resistencia y tenemos el LED. ¿Sale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser identificar el positivo. Entonces comúnmente el positivo es no, al revés, el que comúnmente es tierra es el café. Por lo general siempre representan la tierra con el color café, y el positivo lo representan comúnmente por el color rojo, pero en este caso vean que trae un color negro. Vamos a ver si ese es el positivo. Entonces vean, lo que voy a hacer ahorita, voy a hacer que yo considere el positivo el cable negro. Entonces, siguiendo aquí mi código de colores, el positivo sería en la línea roja. Entonces, por lo tanto, voy a conectar aquí, voy a cambiar mi barra, esta, para que tenga el positivo en sentido a mi... Déjame ver si puedo cambiar el otro, porque ya les había comentado que se pega. Ahí está. Ahí está. Entonces, de esta manera vean que ahora sí voy a conectar el cable negro a la pista roja del positivo y la pista café al azul, que significa tierra o más. Bueno, entonces ahí está. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahorita va a ser ir siguiendo e ir conectando mi circuito. Desde la fuente de voltaje de 5 volts de corriente directa, voy a seguirlo para ir conectando todos los elementos. Entonces vean, aquí tenemos el positivo y entonces el cable negro representa el positivo. Luego, siguiéndolo, me dice que tengo una resistencia. Entonces voy a tomar mi resistencia de 220 ohms, y ya les había comentado que yo acostumbro doblar de esta manera los alambres, ¿sale? Para que me quede, considero yo, mejor alineado y de una manera estética el circuito. Entonces vean, yo voy a conectar del positivo a la resistencia. Entonces lo que voy a hacer va a ser conectar del positivo aquí, ¿sale? A cualquiera de ellos. Si se dan cuenta, yo ya tengo positivo en todo esto, entonces puedo utilizar cualquiera de los orificios de conexión, pero yo, para no extenderme tanto, voy a conectarlo en los primeros que me restan del primer bloque. Entonces yo lo que hago es meterlo con cuidado. Tal vez si ustedes también en casa tengan algunas de estas pinzas. Estas son pinzas de corte, pero también existen otras pinzas que son igual pequeñas, pero no tienen esa parte de corte. Entonces yo lo que voy a hacer es que con cuidado lo agarre de arriba y luego lo empuje para que me ayude a meterlo poco a poco sin doblar las patitas, los alambres. Ahí está.
Bueno, entonces ya tengo conectada la resistencia. Sale. En este caso yo lo tengo conectado en el 58, en la fila 58. Ahora lo que voy a hacer va a ser conectar, ya conecté la resistencia, entonces terminando voy a conectarlo al ánodo de LED. El ánodo de LED ya habíamos dicho que es la parte redonda, ¿sí? Bueno, acá todavía conserva el tamaño original de sus patitas, pero imagínense que ya han sido cortadas, ya están de las dos del mismo tamaño. Entonces lo que se hace es ver en la parte de abajo dónde está la parte plana y dónde está la parte redondeada. Entonces la parte redondeada es el ánodo, entonces por lo tanto voy a conectar de la salida de la resistencia al ánodo. Como podemos ver, la resistencia está conectado en la fila 58, entonces yo voy a poner el LED aquí. Ya está conectado el LED y entonces me falta conectar el cátodo a tierra. Entonces yo aquí en este caso ahora sí voy a utilizar un jumper y de la misma fila voy a conectarlo a tierra. ¿Sale? En este momento me tuvo que encender. Si yo tuviera un multímetro, podría checar fácilmente cuál es el positivo y cuál es el negativo. Seguramente ustedes en sus casas, muchos de ustedes no tengan, ¿no? Algunos sí, otros no. Entonces, ¿yo qué hago en este caso? Si tú no tienes el multímetro para saber si tu fuente de voltaje sirve, no se preocupen por el LED, no hace corto en este momento, ya que, como habíamos mencionado, funciona tanto como un conductor como un aislante. Si tú lo conectas al revés, lo único que va a pasar es que no encienda el LED y está protegido por la resistencia que pusimos. Entonces vean, voy a voltearlo y voy a conectarlo de esta manera. Tampoco me enciende la fuente de voltaje, seguramente está dañada. Entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser probar. Al inicio del video les había enseñado dos fuentes. Entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser conectar una fuente diferente. Bueno, voy a conectar la otra. Ya conecté la otra y pruebo. No me enciende. Voy a girarlo, voy a voltearlo. Y ya me enciende. ¿Vale? En este caso ya enciende. Entonces, bueno, vean. ¿Esto para qué me sirve? Esta primera práctica, ¿para qué me sirve? Para que tú puedas identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo de su fuente. Aquí, entonces, para las siguientes clases, yo ya voy a saber que este color, que para mi punto de vista es café, pero entonces muy posiblemente sea el rojo, aunque se ve más café que rojo, sea el positivo, ¿sale? Entonces yo lo que voy a hacer ahorita va a ser quitar mi resistencia, mi LED, y voy a cambiar esto a como estaba originalmente, porque si yo lo dejo así, vean que para que coincida el positivo con el negativo va a quedar conectado al revés.
y pues no me gusta que se trabaje de esa manera porque pues se están torciendo los cables. Entonces vean, ahora sí que ya sé que este color es el positivo, ya lo conecto ahora sí con confianza sobre la placa y vuelvo a realizar el procedimiento del positivo a la resistencia. Ahora nos damos cuenta que el rojo ya quedó de este lado, pero entonces yo lo conecto de esta manera y bueno, en este caso ya la resistencia me quedó en el pin 6, en la fila 6. Conecto el LED, igual identifico cuál es el ánodo, este es el ánodo, y por último de la fila del cátodo, que sería la 7, lo conecto a tierra. ¿Sale? Entonces de esta manera me quedaría. Entonces déjenme voltear un poco el LED para que no afecte tanto la vista en la cámara. Voy a poner un poquito de cinta, porque si no pues ya no se ve el circuito. ¿Sale? Bueno, déjenme ponerle un poquito de cinta aquí. Ahí está. Bueno, entonces ahí está. Entonces lo conectamos. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer ahorita va a ser agregar un botón. Entonces, ¿yo cómo agregaría un botón? Un botón, vean, aquí tengo otro LED, no sé de qué color sea. Lo voy a cambiar para que vean. Igual es un verde. Voy a dejar el LED que ya tenía, el que tenía un poquito de cinta para que no... Ahí está. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita va a ser conectar un botón. Va a ser conectar un botón. ¿Sale? Entonces quito mis 3 elementos y ahora el símbolo eléctrico de un interruptor, de un botón, es el siguiente. Ahí está. Entonces este que tenemos aquí es un botón o un interruptor. Un botón o un interruptor, ¿vale? Principalmente un interruptor. Y si nos damos cuenta, esta parte está abierto con esto. Entonces se considera que este botón es normalmente abierto. Lo pueden encontrar así o también lo pueden encontrar como NO. NO porque son las siglas en inglés de Normally Open, y entonces también lo pueden encontrar de esa manera, pero bueno, en español sería normalmente abierto. Entonces yo lo que tengo aquí es un botón, ¿sale? Entonces este botón se representa con este símbolo eléctrico. Entonces yo, vean, lo que voy a hacer va a ser conectar mi botón. Entonces yo lo que voy a hacer en este circuito va a ser agregar un botón. Va a ser agregar un botón. Yo lo voy a agregar aquí
Recordemos que para hacer este circuito tenemos la herramienta de multisim. Nada más que yo lo quise ahora trabajar de esa manera porque quería tener tanto mi circuito como mi proto al mismo tiempo. Entonces pues considero que esa era la mejor manera de hacerlo. ¿Vale? Entonces bueno, ahí está. ¿Sale? Entonces ignoren la línea roja que está aquí. Tenemos ahí nuestro interruptor normalmente abierto. Ahora entonces yo lo que voy a hacer es agregar un botón a mi circuito. Entonces lo que voy a hacer va a ser conectar mi fuente. Ahora de mi fuente va a ir un botón. Yo lo que voy a hacer va a ser poner el botón está conectado en este momento de la fila 1 y la fila 3. Entonces del positivo va a ir al botón que sería de aquí a aquí. Luego sigue una línea roja que significa que hay que conectar un conductor. Entonces voy a tomar otro jumper y lo voy a conectar en la fila 3, que es en donde está conectado la otra terminal del botón. Y aquí voy a conectarlo al LED. Entonces el LED yo lo voy a conectar aquí. Y entonces de aquí está conectado en el 7. Yo lo voy a conectar, ahí está. Luego, no, mentira. De aquí falta conectar la resistencia. Entonces, vean que yo voy a conectar del botón a la resistencia. Se me fue ahorita. Ahí está. Entonces, del botón va a ir la resistencia. Entonces, del botón conecto la resistencia de 220 ohms. Y ahora sí vamos a conectar el LED. Ahí está. De la terminal de la resistencia a la terminal del ánodo de LED, que está sobre la misma fila. Y por último voy a conectar de LED al negativo. De la terminal del cátodo de LED voy a conectarlo a tierra al negativo. Ahora sí, si yo presiono el botón o aquí en el circuito, este interruptor se cierra, va a provocar que circule la corriente eléctrica y el LED va a encender. Entonces si yo presiono este botón, va a encender el LED. ¿Sale? Bueno, entonces para los compañeros, importante para los compañeros que tengan la posibilidad, esté a su alcance conseguir el material y hacer su práctica, vamos a repetir los elementos. Los elementos son una fuente de voltaje de 5 volts, resistencias de 220 ohms, un LED, jumpers para hacer las conexiones, un protoboard, unas pincitas para cortar cable. Si ustedes van a hacer esta operación de ponerle aquí su positivo y su negativo con los pines, pues necesitamos soldadura, estaño para cautín, necesitamos un cautín,
necesitamos un cautín. ¿Sale? Bueno, esos son los elementos que necesitan. También se preguntarán, ¿cuántos compro de cada uno? Pues, fuentes, una. No lo necesitan comprar. Sus cargadores de sus celulares pueden servir. Lo único que sí necesitan es conseguir un cable USB que lo puedan cortar, ¿sale? Que ya tengan de más, que ya les haya sobrado. ¿Cuántas resistencias? Bueno, pues pueden comprar un paquetito de 5 resistencias de 220 ohms, ¿sale? Diferentes valores de 100 ohms, 220 ohms, 330 ohms, 550 ohms. Si no llegaran a conseguir de 550, me parece que hay de 500 ohms, hay de 550 ohms, de 1000 ohms. Por lo general, las de 1000 ohms se piden como 1 kilo ohm, 1.2 kilo ohm. De esas resistencias son baratas. Ustedes las pueden encontrar 5 resistencias por un peso o 2 pesos. Por 1 peso o 2 pesos. ¿Sale? Por 1 peso o 2 pesos. ¿Qué cantidad de estaño? Pues yo tengo aquí un tubito, pero en las tiendas también te venden por 1 metro, 2 metros. Jumpers. ¿Cuántos jumpers? Pues en este caso yo tengo 10 jumpers macho de ese tamaño. También pueden comprar los más largos. Macho hembra, hembra, ¿sale? Unos 10 de cada uno. Un proto, unos 5 LEDs. También existen brillantes, ultra brillantes, opacos. Realmente no tiene mayor función si los compran de distinto brillo. Pueden ser 5 LEDs. Bueno, la resistencia ya la mencionamos. Botones, normalmente abierto, y también existen normalmente cerrado. Pueden conseguir 2 abiertos, 2 cerrados. Y pues ese es el material que estaríamos utilizando. ¿Sale? Y otro material que sí también es importante que podamos conseguir es un transistor. Un transistor, ¿sale? El BC547. Y una fotorresistencia así le ponen, una fotorresistencia. Es bien importante recalcar que todo este material que tengo y otro que me hace falta, por ejemplo, yo tengo el transistor en este momento, yo lo voy a ir a pedir en línea, comprar en línea. Comprar en línea. Es importante que no salgan a la calle. Yo no les estoy motivando o no les estoy diciendo que salgan a la calle. Si tienen la posibilidad de conseguir el material en alguna tienda de electrónica que te lo lleve a tu casa, háganlo. También si existe el recurso económico, háganlo. ¿Por qué? Porque pues es importante practicar cómo armar los circuitos electrónicos para que en su momento puedan llegar
armar otro tipo de circuitos, pero ya tienen la práctica. Entonces, pues es un poco importante poder andar aquí practicando. Pero recalco, si tienen la posibilidad, si no tienen la posibilidad, no se preocupen. La evaluación va a ser con sus resúmenes, sus asistencias a clase, sus quiz que estamos haciendo, ¿sale? En eso va a consistir la evaluación, no tanto la práctica. Si alguien puede hacer la práctica, pues mucho mejor, porque pues estás tú aquí viendo cómo conectar, cómo conectar los elementos, cómo trabaja el proto, cómo identificar cuál es el positivo y el negativo, todo ese tipo de detalles que no lo ves ya hasta que lo conectas. Pero si tienes la posibilidad, si no tienes la posibilidad, no te preocupes, ¿sale? No se va a contar como material para evaluación, ¿sale? Bueno, entonces agradezco a todos la atención a esta clase, los espero la siguiente clase y nos estamos viendo. Entonces, hasta luego, hasta la próxima, adiós.